disfunción patelo-femoral. Miren que ese nombrecito es nuevo, no es tan antiguo, porque antes conocíamos esta patología como condromalacia de la rótula, ¿ya? Condromalacia quiere decir degeneración del cartílago articular. Eso quería decir condromalacia, ¿no? O condro de cartílago, malacia, mal. Un cartílago que está mal, ¿no? Entonces, estudiando la anatomía inicialmente de la articulación femoropatelar, se pudo establecer muchas particularidades, diríamos, dentro de esta patología. Por eso que ahora es completamente independiente, tiene sus etiologías diversas, vamos a verla enseguida. Y de acuerdo a eso también ustedes van a tratar este problema que, como toda lesión de cartílago, si es inicial, grado 1 o grado 2, van a poder sanar al paciente. Van a poder sanarlo. Pero si es que ya viene con una degeneración, una condromalacia de grado 4, grado 4 a 5, ya eso es solo cirugía, ¿no? Solo cirugía. Y la cirugía misma a veces ya es prótesis, ya no hay reparación del cartílago. Entonces, por eso la importancia de hacer un diagnóstico precoz de esta patología, que también va a producir un síndrome que van a ustedes escuchar. Les van a mandar, a veces algún médico les va a mandar síndrome de hipertensión rotuliana externa. Así les va a mandar. Entonces, este síndrome de hipertensión rotuliana se debe justamente a la disfunción patelo-femoral. Enseguida vamos a analizar todo. También el síndrome femoropatelar, disfunción patelo-femoral, artralgia patelo-femoral, desorden del mecanismo extensor, según McConnell y Cook, el 2001, que hicieron muchos avances en esta patología, ¿ya? Esto ya es más entendible para nosotros, ¿no? Desorden del mecanismo extensor. Si hablamos de mecanismo extensor, vamos a hablar de todo el componente muscular, el tendón y los retináculos y los ligamentos. Miren, ahí ya no es solamente hablar de los músculos cuádriceps, que es el extensor, sino también hablar de los retináculos medial, lateral y los ligamentos colaterales igual medial y lateral. ¿Sí? Entonces, ya hemos avanzado mucho en esta patología que vamos a empezar a hablar. Muy bien. Entonces, cuando vemos así una radiografía, bueno, es un esquema, ¿no? Pero así está en la radiografía también. Hay signos de desgaste del cartílago de la rótula y también del fémur, ¿miren? Y en la radiografía vamos a ver justamente como pequeños desplegamientos así de la articulación, y que justamente ya nos hablan de que no está funcionando bien esta articulación. Entonces, cuando vemos este tipo de lesión, generalmente hacia el lado externo es donde se va a llegar a desplazar la rótula y va a producir esta fricción y este desgaste en el componente femoral externo, en el cóndilo femoral externo y el componente lateral externo de la rótula, ¿ya? Ahí es la patología más frecuente. Puede ser también inversamente en la parte medial. Muy rara vez no hemos visto. Yo he visto unos 2 casos solamente de esta patología en la parte medial. En su momento vamos a hablar de eso. Pero lo más frecuente es el componente lateral de la rótula, es el que se va a ver afectado por esta fricción anómala y el desgaste del cartílago articular. Bien, entonces aquí otra vez, miren, hablamos del eje mecánico, ¿no? Y el eje funcional del miembro inferior, pero el eje anatómico, el eje anatómico se llama este otro, que va por la diáfisis del fémur. Pero como ya habíamos hablado hace tiempo atrás, el eje mecánico es el más importante para el trazado y entender la patología, que sea de cadera, fémur, rodilla, tibia,
tobillo, en fin. Vamos a entenderlo muy bien trazando este eje mecánico. Miren ustedes otra vez, vuelvan a meterse en la cabeza. O sea, para tratar patologías de miembro inferior, muy importante una radiografía una escanografía se llama de miembros inferiores, así una radiografía completa desde la pelvis, cadera, rodilla, tobillos y algo de pie. Miren, esta es la escanografía de miembros inferiores que ustedes siempre tienen que pedir para las patologías que van a ver en miembro inferior. ¿No? Trazando esto y sabiendo por dónde tiene que pasar este eje mecánico, ustedes van a descubrir, van a diagnosticar la patología que tiene su paciente. Miren cómo es tan importante esto, ¿no? Entonces, otra vez repetimos eso, nunca se olviden de hacer esta radiografía, la medición de este eje mecánico que está pasando en este momento en la patología que estamos hablando. Está pasando justo por el medio de la articulación intercondilia, interplatillos, podría ser de las tibias, y por el medio de la rótula. Por el medio de la rótula. ¿Ya? Cuando este eje mecánico se trastorna por algún problema, ya sea cadera, en este caso rodilla, esto hemos dicho que se va a desplazar generalmente la rótula hacia el lado externo. Imagínense desplazándose la rodilla hacia el lado, la rótula hacia el lado externo, el eje mecánico llega a variar y vamos a tener una patología muy, muy complicada ahí en el nivel de la rodilla. ¿Ya? Bien, entonces, todo esto está hablándonos de esa anatomía que está en esta diapositiva. En bifidestación tiene que ser la radiografía con descarga y ahí vamos a marcar el eje anatómico, que es muy importante. ¿Ya? Entonces, durante la porción bipodal o de bifidestación en el plano frontal o coronal, hay tendencia a que las rodillas y el pie giren hacia adentro en valgo. ¿Ya? Miren, cuando tenemos un valgo de la rodilla, la articulación femoropatelar va a variar. Ya estamos hablando de otro problema, ¿no? Va a tener tendencia de girar hacia adentro, de rotar hacia adentro el fémur, y la estabilidad en esta posición es pasiva. Por eso tenemos ligamentos fuertes en el interior de la rodilla. En posición monopodal, el apoyo cae sobre un solo pie, es necesaria la fuerza muscular para evitar una caída, como lo demuestran Mackett y Blaymon. Este efecto se realiza en el bíceps femoral y el tensor de la fascia lata, ayudando el cuádriceps también a estabilizar la pelvis. Entonces, la carga soportada en esta opción es de aproximadamente 93% del peso corporal. Imagínense lo que había sabido soportar nuestras rodillas, ¿no? Casi todo completo del peso, y que se transmiten por estas líneas de fuerza del eje mecánico. Entonces, para la patología que estamos hablando, un genu-valgo va a influir sobre la articulación femoropatelar. Sí, señor. ¿No? Entonces, si un paciente tiene desgaste ahí, como hemos hablado de la articulación patolofemoral, y tiene genu-valgo, usted sin equivocarse diga, primero hay que corregir el genu-valgo. Si no corrijo el genu-valgo, voy a estar perdiendo el tiempo tratando de igualar, de centrar esta rótula en su lugar. Miren, entonces esto ya nos está hablando de cómo hemos avanzado, ¿no? Y cómo tenemos que saber más para poder hacer diagnósticos de este tipo. El genu-valgo ya no se nos escapa, ¿no? Genu-valgo, vamos a ver al paciente, este paciente tiene genu-valgo. Entonces, pero también va a tener entonces disfunción patellofemoral, porque va a desviar el eje de la fuerza, porque rota la rodilla internamente en valgo. ¿Listo? O sea, el fémur en realidad rota internamente cuando hay valgo de la rodilla. Bien, entonces, esto también ha venido con el conocimiento de esta articulación más profundamente.
Sus funciones principales de esta articulación son proveer al cuádriceps un brazo de palanca que facilite su deslizamiento. En otras palabras, hace como una polea pequeña, esta es la rótula, ¿no? Y va a lograr direccionar perfectamente. Y la polea, ¿qué función tiene? Mecánicamente. Restringir, ¿no? Más o menos va a ser como diríamos, no es, la palabra correcta es que va a diversificar la fuerza que está viniendo en un solo plano en este caso, ¿ya? Entonces la polea, si hacemos un sistema de poleas con un peso de 1 kilo, ¿cuántos kilos se volverá con esa polea? Dependiendo del sistema de poleas que tengamos. ¿Cuánto podemos aumentar de eso? Con 1 kilo de peso. Y ahí viene la jaula de Roche, ustedes que usan mucho, ¿no? Para hacer justamente el potenciamiento de los músculos del miembro inferior o miembro superior también, se puede hacer con un sistema de poleas. ¿Qué pasa con la polea? Es en forma práctica, a ver, ¿quién sabe? Si pongo 1 kilito de peso, con un sistema de poleas puedo volverlo hasta 3 kilos. Esa es la diferencia de la polea. Entonces la polea está haciendo como que la fuerza se triplifique en algunos casos, y esa fuerza no va a ser ya de 1 kilo, sino va a ser de 3 kilos. Miren, por este mecanismo de la rótula. Entonces, por eso es que nosotros cuando hacemos un sistema de poleas, estamos considerando eso, con 1 kilo menor, estamos haciendo trabajar a ese músculo el doble o el triple. ¿Está? Entonces, esa es una de sus funciones que tiene la rótula. Esto les digo porque antes sacábamos la rótula. Cuando estaba así ya tan mal, para que no le duela, hacíamos patelectomía. Se hacía la patelectomía, se unía el cuádriceps directamente entre las dos partes blandas, y listo. Y ahí el paciente no le dolía, pero perdía una fuerza. Yo sé que pero no hemos medido nunca eso. Después ya de saber esto recién, hemos vuelto a medir cómo perdía tanta fuerza el cuádriceps que, bueno, si era deportista ya no volvía a hacer nunca más su deporte, nada de deportes. Y también tenía una debilidad cuando bajaba, subía gradas, ¿no? Principalmente. Entonces, sirve para eso. Luego, mejorar la distribución de la presión del tendón en el cuádriceps contra el fémur. Entonces, esta tensión, vean ustedes, la separa del cuádriceps, no lo está uniendo, el cuádriceps no está unido acá, el tendón cuadricepital, ¿no es cierto? Tiene un espacio, y este es el espacio de fondo de saco, se llama sinovial, receso sinovial también se llama, donde está la membrana sinovial en la rodilla. Justamente es un espacio donde permite para que actúe esta polea de la rótula con el fémur. No está en contacto directo el fémur con la rótula, tiene un espacio, ¿listo? Entonces, ese espacio también hay que valorarlo por lo siguiente. Ese espacio es como estos dos fundillos que tengo en la mano. La rótula tiene que pasar por el centro, pero la rótula no es enteramente plana. La rótula tiene una forma triangular, que ustedes han visto en anatomía, ¿no? La rótula tiene una forma así de un triángulo que justamente encaja en este huequito que es el intercóndilo, y ahí es donde trabaja en la parte central. Y hemos dicho, si se va a ir hacia un lado, hacia externa generalmente, ya va a producir patología en la rodilla. Entonces, tiene esas dos funciones importantes la rótula en este caso. Y ahí vamos a ir viendo cómo la rótula va regulando todo este mecanismo del aparato extensor de la rodilla, conjuntamente cuando hace una extensión uno completa, una hiperextensión,
o sea, una flexión, ¿no? Tiene diferentes funciones cuando hace extensión y cuando hace flexión. Eso es importante también tenerlo en cuenta en cinesiterapia, ¿no? La cinesiterapia nos permite ver cómo van a trabajar el cuádriceps, los isquiotibiales, los gemelos, los músculos anteflexores del pie o dorsiflexores también. Entonces, todo eso nos hace entender de que el mecanismo del miembro inferior es único gracias a este eje mecánico. Bien, entonces lo que les decía, miren, la rótula no es plana, ¿no? Como a veces uno piensa. Tiene así una forma triangular, ¿no? Miren, su base acá, aquí una arista y otra arista, está haciendo un triángulo y una parte está apoyando está trabajando con el cóndilo femoral externo y otra con el cóndilo femoral interno. Miren, y este es el espacio intercondilar. Este ángulo justamente es el que medimos ahora para ver la disfunción patelofemoral, que se llama ángulo de Riesberg. Este ángulo es el que nos interesa mucho. Enseguida vamos a ir viendo todo lo que vamos a ir, o lo que sabemos ya de la articulación femoropatelar, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo en flexión va a producirse, las rótulas se va hacia arriba en flexión, ¿no? Se va un poco hacia arriba. En cambio, en extensión baja la rótula hacia la parte inferior, ¿no? Para permitir justamente este mecanismo de acción del tendón del cuádriceps. Y todo esto tenemos que pensar de que tiene que estar alineado. Si no está alineado, miren ustedes, si esta fuerza está aquí a un lado medial o a un lado lateral o anterógrado o retrógrado, va a producir patología. Y eso es lo que ustedes tienen que corregir. Miren, por eso estoy hablando de eso. Porque ahora ya no es que la rodilla que se le mueve, flexión, extensión, ya le calentamos con un foquito de gas rojo o un horno de Bier que siguen teniendo en el obrero, los que van a ir por el obrero van a ver todavía un horno de Bier, todas esas cosas siguen existiendo. Pero calentaban y ya, mañana vuelvo a su otra sesión. Ya está, le hemos hecho fisioterapia de la rodilla. Para nada, no saben ni qué estábamos haciendo. Entonces, todo esto que estoy hablando, no lo tomen así como una cosa, pasen de lado, lo que hemos hablado en músculos, en todo, ¿no es cierto? Entonces, cuando empieza un dolor acá, el dolor en la rodilla está asociado a la inflamación del cartílago articular, producido por las fuerzas de rozamiento en el cartílago. La rótula contra su superficie articular, el fémur y la tibia. El desgaste de este cartílago se asocia al desplazamiento lateral de la rótula y que va aumentando la fricción en el cóndilo femoral. Entonces, este dolor está explicado por todo este mecanismo que está aquí teóricamente. ¿Ya? Este dolor que tiene. Entonces, el paciente con disfunción patelofemoral se va a quejar de un dolor de rodilla anterior. Eso también es importante considerar. ¿Dónde está doliendo? ¿Adelante, lado externo, lado interno o atrás le duele? El paciente es más súbito. Adelante me duele. Ah, ya. Entonces nosotros decimos adelante, ya tenemos bursa, ¿no es cierto? Tendón, tendinitis, rodilla saltador, tenemos disfunción patelofemoral, ahora se agrega esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como verán acá en todas estas teorías, ¿sí? Pero que les está explicando el funcionamiento de la rótula, que a la vez no solamente es un intercóndilo así común y corriente, tiene esta forma también de la rótula para su funcionamiento cuando baja y cuando sube la rótula. O sea, no es un cóndilo así, los cóndilos no son unas bolitas uniformes, en realidad en la parte funcional tienen esta forma para que permitan el deslizamiento de la rótula cuando baja y cuando sube. Bien, y esta articulación trabaja mucho cuando subimos y bajamos gradas, ¿ya? Especialmente cuando bajamos gradas. En este
en este momento de la marcha bajando gradas, es donde se ha podido ver realmente cómo se produce la fricción cuando está mal direccionada la fuerza en este nivel. Se va a producir el desgaste anómalo de la rodilla. Entonces, un paciente que sube y baje gradas en su trabajo mucho, está más propenso a hacer problemas de rodilla que otro que no trabaja con este tipo de subidas y bajadas de gradas, ¿no es cierto? Entonces, porque el subir y bajar gradas representa una forma especial de marcha. No sé si ya están hablando de la marcha en gradas y rodillas, que cambia completamente a la marcha que hacemos en un plano horizontal. Bien, entonces, todos estos datos que les vengo, miren, tantos nombres aquí que no me gusta hablar mucho a mí de nombres, pero todos estos autores han hecho sus avances de conocimientos a nivel de la rodilla, y justamente gracias a ellos conocemos ahora mejor la disfunción patelo-femoral, la rodilla de saltador, la tendinitis de la pata de ganso, la bursitis, las lesiones ligamentarias. Todo es un componente independiente, diferente. Bien, entonces, ya hablando prácticamente del tema mismo, ¿no? Entonces la rodilla, miren cómo, otra vez aquí el eje mecánico estamos trazando en un paciente que está en sedestación, ¿no es cierto? Miren cómo tendría que pasar por el centro del tobillo el eje mecánico. ¿Pero dónde está pasando? Por dentro. Entonces, ¿qué nos está dando esto como referencia? Hay un valgo, ¿no es cierto? En esta rodilla hay un valgo. Entonces, eso está cambiando la dirección de la fuerza en este caso. Miren, y en este otro tiene que ser lo normal, miren, sí. Debería ser así. ¿Listo? Entonces, ahí vemos este ángulo que tiene que pasar por el centro de la rodilla, centro de la diápsis, de la tibia, parte de la diápsis del fémur, porque después se va en valgo el fémur, ¿no es cierto? La diápsis del fémur. Sí, se va a un lado. Y por eso es el centro de la cabeza del fémur. Ese es el que viene en dirección de esta línea que es importante, ¿no? Del eje mecánico. Entonces, con eso, este es el ángulo Q famoso que se forma cuando pasa el eje mecánico y el eje que trazamos nosotros por la diáfisis del fémur. Por la diáfisis del fémur. Este es el famoso ángulo Q, por si acaso. En muchos textos está todavía este ángulo Q, pero que yo digo, trazando el eje mecánico, te das cuenta si está más valgo este fémur o está en varo, y eso obviamente es patológico para nosotros. Entonces, ¿cuánto tiene que ser este valgo del fémur normalmente? Está entre 12 a 15 grados, ¿no es cierto? Más es en la mujer es 15 grados, en el hombre es 12, a veces hasta 10. ¿Ya? Este ángulo de valgo que tiene nuestro fémur normalmente. Normalmente. ¿Listo? Entonces eso nos da gracias al ángulo Q. ¿Ya? El ángulo Q es el que va a poder definirnos este valgo fisiológico del fémur. Entonces, si nosotros hablamos de pacientes que aumentan su carga en la actividad laboral, como tenemos muchas de nuestras personas que están, ¿no? Y ya entonces en personas mayores ya vamos a tener gran desgaste de esta rodilla, porque se ha producido una anomalía de la fuerza de las fuerzas. Normalmente las cargas que va soportando para cargar este peso, las rodillas hacen valgo generalmente, entonces vamos a tener desgaste siempre de las rodillas en este tipo de actividad laboral, ¿no? En nuestro medio han visto esos que todavía siguen, los estuqueros, ¿no? Que creo que no sé cuántos miles de bolsas cargan al día, ¿no? Primero al camión que tiene que traer desde la fábrica. Después del camión tiene que descargar en la obra. Imagínense
carga. O sea, nosotros decimos, se cansa la espalda, no. Lo que más está sufriendo son los miembros inferiores, caderas, rodillas principalmente. ¿Miren? Entonces, todo esto también nos habla que nosotros vayamos analizando en qué trabaja, ¿no? ¿Qué hace? Ah, ya, sí, esto es frecuente que va a haber este problema de rótulo, ¿no? Entonces, aquí tenemos factores predisponentes también para que se produzca esta patología del fémur patelar, ¿no? La inmovilización es una de las causas también para que esta articulación se pegue prácticamente al fémur y ahí empieza la rigidez, la anquilosis fibrosa y podemos tener una rodilla con artrofibrosis y que no se mueve por nada del mundo. Entonces eso ahora se opera con artroscopía, todo, pero por haber inmovilizado mucho tiempo. Entonces, la rodilla, ¿cuánto tiempo tiene que estar inmóvil generalmente? A ver, ¿qué les parece? Si hacen una idea. No tienen todavía práctica, pero ¿por qué la rodilla también? Igual que la mano hemos dicho, el hombro también, ¿no? Sus articulaciones son realmente, mírame, no me toques, no hay que inmovilizar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo creen que la rodilla se puede inmovilizar? Si con un yeso, por ejemplo. Dependiendo siempre de la lesión que tenga, pero no queremos pasar del mes en lo posible, ¿ya? Para eso se han creado las órtesis tan numerosas que hay para la rodilla. ¿Han visto ustedes, no? Rodilleras articuladas, rodilleras de neopreno, rodilleras fijas, rodilleras con corrección para valgo, varo. Bueno, tenemos muchas variedades de rodilleras porque estas rodilleras no inmovilizan en forma rígida, son más flexibles y el paciente, quiera sí o no, en la noche, todo mueve algo la articulación de la rodilla pese a que tenga una rodillera en extensión de la rodilla. ¿Listo? Es mucho mejor una rodillera, una órtesis, que un yeso. Entonces el yeso, preferible 4 semanas y no más. ¿Listo? No hay que mantener más en la rodilla. Entonces esto ya quedamos ahí. Inmovilizaciones mayores a este tiempo, si se quiere, puede que se quiera, lo hacemos con órtesis, que permite algo de movimiento, no total, pero ya está moviendo algo. Y ahora hay órtesis programadas, ¿no es cierto? Como se han visto la rehabilitación de los jugadores ahora, del Neymar, todo, cuando se ha roto el ligamento cruzado, ¿no? Ahí le ponen a la rodillera ya programada y va a hacer flexión de 15 grados, solo 15 grados, durante 15 minutos. La rodilla, así no va a pasar de eso. Le hace flexión de 15, extensión, extensión. Listo, ahora ya está. Ya hoy día ha hecho su sesión de la rodilla. Mañana vamos a aumentar tal vez a 20, dependiendo si no duele. 20 grados, 25 grados, 30 grados. Así. Vamos subiendo la movilización para que justamente no nos quede un problema de rodilla rígida. ¿Ya? Bueno, los traumas, obviamente, si cambian la dirección de las fuerzas, una fractura que no ha sido bien repuesta, no ha sido bien alineada, va a dar problemas a la rodilla, obviamente. Y este problemita, miren, sobrepeso. El sobrepeso, siempre, miren, aquí está la señora con sobrepeso, vamos a tener valgo en el sobrepeso, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano, para aumentar su base de sustentación y tenga equilibrio, aumenta su base, ¿no? Aumenta su base. Entonces la persona gordita, no van a ver una gordita con barba, no van a ver. Una gordita siempre está con barba, está con propósito. Entonces, eso es natural y justamente para ganar más base y no se caiga, ¿no? Se equilibre por el peso. Entonces, el sobrepeso va a dar valgo y el valgo, hemos visto, va a influir sobre la articulación. Predisposiciones genéticas, enseguida vamos a hablar de esto. Este es un punto importante en esto del cóndilo del fémur. Los cóndilos de los fémures
al dejar este espacio intercondilar para la rótula, tienen su altura, ¿ya? Tienen su altura. Entonces, el cóndilo externo es un poquito más alto, más bajo, perdón, que el cóndilo medial en la parte de las radiografías, todo eso vemos. Pero son como dos cerditos que se forman en el lado externo y en el lado interno, se forman ahí para dar lugar a la función de la rótula. Pueden creer ustedes que una de las causas de disfunción patológica puede ser hipoplasia de uno de los núcleos de crecimiento, generalmente el externo. No ha desarrollado lo correcto y la rótula, obviamente, como no tiene un buen, no puede apoyar correctamente en ese lado externo, se va saliendo de la rodilla, se va luxando, se va subluxando y luxando. Entonces, una hipoplasia de crecimiento de estos cóndilos, generalmente el interno, el medial, perdón, el externo, va a producir la disfunción patolofemoral. Miren, entonces, en ese caso, ustedes con fisioterapia, ¿qué pueden hacer con una hipoplasia de cóndilo? A ver, ¿qué hacen? Muy bien, Cristian. Nada, ¿no es cierto? Sobre ese hueso no le vamos a hacer crecer nosotros, o hay algo que hace crecer. De repente encuentren, investigando, ustedes puedan encontrar, de repente algo. Si depende de la edad, me van a decir, si diagnosticamos a la edad de 4 años esto, o 5, donde está creciendo el cóndilo, entonces ahí podemos hacerle crecer eso que va a estar hipoplásico, le evitamos una cirugía muy grande a ese paciente en lo posterior. Ya mayor, adolescente, joven, solo cirugía, ¿no es cierto? Y ahora la cirugía se ha crecido así poquito ese cóndilo, ¿no? Y las rótulas se está saliendo, no tiene el apoyo necesario. Se tiene que elevar eso, ¿ya? Esa es la cirugía. Pero el cartílago no puede tocarse. Ese cartílago hay que elevarlo junto con el hueso de abajo, tiene que elevarse para hacer el cerrito, el apoyo de la rótula. Entonces hay que hacer una osteotomía por debajo del cartílago y hacer un injerto ahí, rellenar para subir el cartílago y que tenga ya para apoyo de la rótula. Miren, si diagnosticamos disfunción patolofemoral por hipoplasia de uno de los cóndilos, cirugía. No hay otro. Que no vamos a hacer crecer nosotros ese cóndilo con fisioterapia. ¿Listo? Miren, seguimos analizando. Anomalías congénitas de la rótula, esa sinovitis, la artritis reumática es una de las sinovitis, por ejemplo, que va a producir todo un desastre en la rodilla, no solamente en la articulación patológica, también en la articulación femorotibial, así que eso ya es corticoides, no hay que colocar mucho. Ahora que ustedes están inyectando con sus punciones secas, todo eso, con mesoterapias, todas esas cosas, el corticoide siempre es peligroso. Hay que tener muy en cuenta el corticoide, porque tiene como 20 funciones el corticoide, ¿ya? Y cuando se usa en demasía, produce una serie de problemas en el hueso especialmente, y también en los ligamentos, ¿ya? El mal alineamiento que ya hemos visto, un valgo barra, torsión tibial, este es otro de los puntos que se ha añadido a esta patología. Torsión de la tibia lateral. Miren esto, bien interesante. ¿Cómo va? La torsión del fémur viene desde la cadera. La rotación interna del fémur o rotación externa del fémur va a depender desde la cadera, ¿no es cierto? Porque no hay un músculo solo que en la rodilla haga esa función de torsionar la tibia y rotar interna o rotar externamente el fémur, ¿no es cierto? Entonces, acá una patología que da disfunción patolofemoral por ese mecanismo es el exceso de anteversión del cuello del fémur. Miren, ya estamos hablando de otro hueso, pero ese es el causante de la disfunción patolofemoral en algunas ocasiones.
Entonces, ¿qué es la anteversión del cuello del fémur? ¿Cuánto es? ¿Cuánto mide normalmente tenemos una anteversión del cuello del fémur. No es en 180 grados nuestro fémur así, ¿no es cierto? Sí. Eso ya hemos dicho. Tiene un giro hacia adelante, por eso se llama anteversión. El cuello y la cabeza tienen así, ¿no? Un girito así. ¿Cuánto es? 10 a 15 grados, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, eso tiene que ser. Cuando está aumento de la anteversión del cuello, 20 o 25, llegará a la anteversión del cuello, automáticamente, ¿qué va a pasar con este componente? Miren, por eso hemos hablado de la carilla articular del fémur, todo, con la rótula. Automáticamente, si rota el fémur, ¿la rótula va a rotar o se va a quedar en su lugar? Va a rotar, igual que el fémur. Va a rotar. Y esa va a ser la causa de disfunción patelofemoral. Entonces, en ese caso, a ver, ¿qué hacen? En ese caso, por problema de anteversión del cuello del fémur. Si está ahí arriba. A ver, piensen. Igual, cirugía, porque hay que rotar el fémur en su posición normal a 10 a 15 grados de anteversión. Y ahí se alinea la rótula, no hay necesidad de tocar rótula. No había sido el problema de la rótula, sino había sido el problema del fémur. Miren, una patología de disfunción patelofemoral. Entonces, hay que diagnosticar la causa de la disfunción patelofemoral. Ese es el mensaje que le estoy dando. No es decir nomás disfunción patelofemoral. Lo más frecuente, ahora, esto viene, no sé si tengo acá, ¿no? ¿Dónde tenemos un fémur, unos músculos de la rodilla que se vean en el cuádriceps, todo eso? Tenemos, ¿vale? Eso es que, ¿sabes? Es importante eso que entiendan. Eso sí es fisioterapia pura. Cuando tengamos eso, en nuestras rodillas, no, aquí no. No es que se mete de esto. En las rodillas que entramos, ¿no? Rodillas saltadas, por ahí tenemos un músculo que se prende el cuádriceps. ¿No ves? Y en otro de músculos, ¿no? Rodilla, creo que son músculos. Así es, ya se lo va a pedir una cosa. Ahí está. No es una cosa, pero ya, no sirve. Ya, muy bien. Entonces, para fisioterapia, miren, la rótula está gobernada también por inserciones musculares. ¿Quién es? Vasto medial. Vasto externo. La cintilla iliotibial. Entonces, todos estos, aquí tenemos el retináculo extensor de la rodilla, aquí no está eso. Eso es mezcla de ligamentos con cápsula, el retináculo extensor. Aquí, lateral, y hay un retináculo extensor por debajo de los músculos también, medial. Entonces, tenemos ligamentos y músculos que están centrando la rodilla en el cóndilo. ¿Ya? Generalmente, ya se ha hecho también ese estudio, las fuerzas externas, vasto externo,
músculo tensor de la fascia lata, el ligamento lateral, todos estos músculos que están por este componente influyen sobre la tracción de la rótula. Entonces, siempre va a tender a irse hacia afuera, hacia lateral esta rótula. Por estas fuerzas mayores normalmente que estas fuerzas internas de la parte medial, que son en menor cantidad. ¿Ya? Aquí prácticamente el vasto interno es el más cercano, digamos, a la rótula, que está defendiendo para que no se vaya completamente hacia afuera. Está tensionando acá para que se entre a la rótula. Y los otros componentes, pata de ganso y todo, son colaterales que también influyen de cierta manera porque vienen desde el fémur, pero no tan directamente como el vasto. Entonces, este hecho anatómico hace de que en la rótula normalmente, y eso pasa más en mujeres por el valgo del fémur, normalmente vayan traccionando hacia afuera la rótula, normalmente. Por eso, lo más frecuente de disfunción patelofemoral es en mujeres, mucho más frecuente que en hombres. En hombres hay, pero no tanto como en mujeres, ¿ya? Más o menos unos han dicho 3-1, 4-2, así, más o menos en relación a hombre y mujer. Entonces, este componente es el que ustedes van a trabajar, porque la disfunción patelofemoral se empieza a hacer más ostensible a partir de los 13 años, 15 años, y ya se hace más evidente a los 20 años, ¿ya? Mujer, entonces, que venga con dolor anterior de la rodilla, comprobemos una lateralización de la rótula con una radiografía axial de la rótula. No sé si tenemos una radiografía axial, creo que por ahí teníamos, ¿no? Una radiografía axial de la rótula. Vamos a ver que esta rótula se está dirigiendo más hacia afuera que hacia el centro, ¿no? Entonces, no sé dónde teníamos. Axial, no es eso. APL. Ahí, ¿no? Una radiografía. Una imagenología aplicada, creo. Imagenología y de rodilla, de verdad. Es una buena rodilla, ¿no? Son lesiones ligamentarias que tienen que ver la axial para que ustedes se ubiquen, digan esto tengo que pedir para poder ver cómo está la. Bueno, si no tengo, para la próxima les traigo lo primero que les voy a mostrar. Es eso. No hay, ¿no? No hay. Ya, volvemos. Ya. Bien, entonces, la disfunción patelofemoral va a ser producto de mala disposición de las fuerzas que están centrando la rótula en su lugar, ¿no? Normalmente estas fuerzas tienen que ser iguales del componente medial como el componente lateral. Las dos están centrando ahí, no se gana nadie. Cuando empieza a ganar uno, empieza obviamente a traccionar la rodilla a su lado, a la rótula, y esa va a ser una causa de disfunción. Esa causa de patología es fisioterapia 100%, pero hay que diagnosticarlo, como les digo, en estas etapas de la vida del ser humano. Entre 15 a 20 años es donde empieza ya, y ahí es donde tenemos que diagnosticar la disfunción por causa muscular. Entonces, ahí hacemos nuestra fisioterapia y vamos a sanarlo al paciente. ¿Ya?
no sé exactamente el grado de porcentaje que tenemos por, por rotación del fémur, la anteversión del fémur, por, por, genu, genu valgo, o por hipoplasia del núcleo, el crecimiento del cóndilo, ¿ya? No sé exactamente la casuística de eso, pero no son muchos, ¿ya? La mayoría de los pacientes con disfunción patelofemoral es de causa muscular, ¿ya? Mala disposición de las fuerzas musculares. Entonces ahí, ya sabes, si está ganando el lado externo, ustedes tienen que trabajar el lado medial. Y el lado externo, dejarlo así, relajarlo, estirarlo. Ahí está el stretching, ¿no? Entonces, cosa de que no haga tanta tracción, que no es igual con el otro lado, que vamos a reforzar tanto con electrogimnasia, con cinesiterapia, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a curarlo al paciente. ¿Miren? ¿Cómo entonces? Pero las otras causas no las olviden, tenganlos presentes. Puede decir, no mejora mi paciente, le he hecho ya todo lo mejor, está ya 2 meses estoy con este paciente y nada, y sigue doliéndole la rodilla y sigue igual. ¿No será otra cosa? ¿No será hipoplasia de todo eso? Voy a traerles las radiografías para que ustedes tengan una visión completa, ¿no? Entonces, en la actividad deportiva, si un paciente con disfunción patelofemoral va a coser como nuestro amigo Héctor ha cosido va a agravar su problema o más bien le va a beneficiar el deporte a esa rodilla. Le va a agravar, obviamente, corriendo 40 kilómetros, ¿no es cierto? Y nada sabe que alguna cosa de porque dice que tenía dolores de la rodilla, todo eso. Es que eso es el problema que nosotros en este momento, en nuestro país, está mal manejado. ¿Por qué? Porque no está manejando usted. Ustedes, los kinesiólogos, son los que manejan toda esa parte deportiva, ¿no? Y por eso hay kinesiólogo de fútbol, kinesiólogo de básquet, kinesiólogo de box, ¿no? Son diferentes las actividades diferentes, las fuerzas que empleamos en esos deportes, ¿no es cierto? Ahora ustedes se ubican por qué hay tan kinesiólogo de cada deporte prácticamente. Entonces, necesitamos todo eso para poder valorarlos a nuestro pobre deportista que se habrá hecho una radiografía para medir eje mecánico nomás por lo menos, nuestro paciente Garibay, ¿no? No sabemos, ni siquiera la medimos. No le duele, no le está ya. Yo le veo con un barro a este chico, no sé, este señor, ¿no? Así de vista, no lo conozco personalmente, ¿no? Así en las fotos, todo tiene un barro, ¿no? Entonces todo eso influye en el rendimiento, ¿no? Por eso estamos tan perfectos los otros deportistas, porque ya los kinesiólogos como ustedes son los que manejan eso, lo saben. Los músculos, la articulación, las poleas, los ejes que tienen que tener, líneas de fuerza, todo. ¿Quiénes saben? Ustedes tienen que manejar eso, ¿ya? Porque si hay una gente, o si otro profesional que también entiende mucho, los de educación física queríamos ganarnos el puesto, no saben ustedes eso, una pelea que hemos tenido muchos años también con el INSEF, el Instituto de Educación Física, ¿no? Que ahora ya está muriendo porque prácticamente ya no hacen deporte que en los colegios. Entonces, el INSEF quería tener todo esto, esas prebendas de la carrera, quería sedes, todo eso, profesores, subir a nivel de licenciatura, pero como INSEF, no como fisioterapia, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer representaciones, ir a hablar con el ministerio, porque no falta un mes, sí, ellos hacen educación física, son los mejores para hacer ejercicio. Entonces ellos tienen que manejar todo esto. Hacen, llevan anatomía, llevan fisiología, llevan kinesiología. Ya, listo, basta con eso, no hay más. Eso es suficiente para darnos a nosotros más lo que sabemos, ¿no? Y lo que todavía vamos a aprender más todavía. Entonces,
Esto en deportes es pues crucial, ¿no? Por eso les he traído esto, porque ahora que están fresquitas las Olimpiadas que han pasado y que lo que hemos visto con mucha pena los cuantos deportistas que han sido, no estamos lejos, ¿no? Pero no por culpa es que no hacemos un buen entrenamiento, no hacemos un buen examen de nuestros pacientes y no hacemos realmente la kinesiología que debemos hacer en estos deportistas, perdón. ¿Sí? Han visto los gimnastas, todo. Están en otra cosa. No es tampoco, no son seres extraterrestres, son seres humanos igual que nosotros, pero que han sabido ser bien, los han estudiado bien y los han entrenado correctamente, nada más, tampoco es así, ¿ya? Entonces todo esto vemos para que nuestro campo realmente es muy grande y nosotros tenemos que copar todos esos espacios porque nosotros somos los que sabemos más de eso, ¿no? Bien, entonces aquí está también algunos factores de riesgo. La edad, hemos dicho comúnmente, esto es en pacientes adolescentes, jóvenes, ¿ya? O adultos jóvenes. Entonces esto quiere decir que ya hemos nacido con ese tipo de displasia muscular. Eso que ahora ya ha entrado como alguien que antes decía, ¿qué displasia? No hay nada. Displasia muscular que hemos hablado en caderas, en columnas, escoliosis. Aquí también esta es una forma de displasia muscular en las rodillas, ¿no? Es que un lado gane al otro, normalmente no debía ganar ninguno para centrar al otro en su lugar. Pero aquí puede pasar eso, entonces ahí ya tenemos una displasia muscular que sí podemos corregirla, al igual que la luxación congénita, al igual que la escoliosis. Todo depende de diagnosticar en una edad apropiada. Ahí es el mensaje que les doy ahora. Sexo, hemos dicho sexo femenino por el valgo del fémur. Esa es una de las causas, igual que la cadera. Bueno, todos los deportes prácticamente implican correr y saltar, así que ni hablar así muy específicamente de eso. Muy bien, entonces, con eso hemos acabado la discusión patelofemoral. Como les decía, van a recibir muchos pacientes de este tipo. Y ustedes ahí van a decir, no, aquí, si es de músculos, bienvenido. Yo lo voy a mejorar por lo menos, o lo voy a curar. Pero si es que es por otra causa, ¿no? Ya no. Eso a veces es cirugía, ¿no? Muy bien. Ya. Ahora, esta patología rápidamente vamos a hablar. Osteocondritis disecante. Miren, hay como unos jacabocados en el cóndilo femoral, que se presenta en el cóndilo femoral medial, es esto, esta osteocondritis, generalmente también en deportistas, y ahora estamos viendo en niños jóvenes, en niños, que hacen en nuestro medio, se ha puesto muy de moda y en eso somos buenos, en bicicleta, ¿no? En bicicross, ¿no? Han visto uno de los niños ha sido campeón sudamericano y todo. Niño, digo, pero tiene 12 años, pero creo que ya de 1,80 el chico, ¿no? De un niño. Experto en bicicleta, bicicross. Ese niño, dolor de rodilla, cuando le hacemos una tomografía, mire, osteocondritis disecante, ¿sí? Mire, sus cartílagos de crecimiento también están abiertos, mire, ¿no? Osteocondritis disecante. O sea, es bien típico de los deportistas y que se produce una lesión del cartílago seguramente en la actividad deportiva en algún momento y no le han dado bola, no le ha percatado mucho, le dolía algo seguro y no, por seguir compitiendo, ha seguido y ha ido aumentando. Esto es como un bache del asfalto, ¿no? Se va agrandando, y a medida que es más grande, más difícil la curación. Eso hemos dicho, eso también tiene que saber, hasta 2 centímetros es de tratamiento quirúrgico, el cartílago se puede hacer injerto de cartílago del mismo, ¿ya?
Eso se tiene que poner, parchar ahí y no dejar que descargue. Ahí no tiene que descargar peso, ¿no? Porque si otra vez vuelve a andar, vuelve a pisar a los 2 días, semana, pues vamos a volver a sacar ese cartílago, ¿no es cierto? Obvio, ¿no es cierto? Un mes mínimamente tiene que estar para lograr adherirse y prácticamente ya incorporarse al cartílago normal, ¿no? Entonces, esta es una patología que quería que sepan. Articular el cartílago de los cóndilos femorales degenera y pierde dando lugar a una exposición del hueso. Eso es lo que usa. Sí. Los síntomas principales son el dolor, la inflamación es causa el dolor, chasquido o bloqueo, a veces las rodillas se bloquean en la posición de flexión generalmente y el paciente tiene que estirar después de un largo rato, podría estirar. Debilidad articular, disminución de la amplitud del movimiento, todo esto va a dar esa patología. ¿Y por qué se trancará? Porque ese pedacito de cartílago que se ha desprendido está como una rata articular. Ya saben qué es rata articular, ¿no? Rata articular llamamos nosotros cuando es un cuerpo extraño o un cartílago, en este caso, pedazo que se ha desprendido de la articulación y está suelto ahí. Entonces, ¿qué pasa con esa rata articular? Rata, ¿por qué se llama? Porque como que camina por toda la articulación, va al lado externo, al lado interno, adelante, atrás, ¿no? Y en algún momento cuando descargamos peso, lo apretamos a ese cartílago en algún lugar y un dolor, por eso el paciente se queda quieto como si un dolor me apretó, ¿no? Y no podía decir, mi rodilla se ha quedado medio trancada, se espera un rato y recién me podía estirar. Ya después también bien, ya nada. ¿Qué será? Es rata articular, hay que investigar, puede ser osteocondritis, ¿no? Entonces, osteocondritis secante se manifiesta como en niños y adolescentes entre 10 y 20 años, miren, y tiene mucha actividad deportiva. La radiografía, la tomografía está aquí antes que la resonancia es lo último, pero la resonancia también nos va a dar mucha luz ya. La osteocondritis es un solo bache, digamos un solo huequito que tiene el paciente, ¿no? Entonces, bien, dependiendo del tamaño de la osteocondritis que nos va a determinar la resonancia magnética, vamos a hacer más, hasta 2 injerto, todo eso hemos hablado. Más de 2 hasta 5, algunos están haciendo mosaicoterapia, se llama como varios pedacitos de cartílago están como un rompecabezas, lo arman ahí adentro, en la lesión que sea extensa, ¿no? Es grande. Entonces, ahí mezclado con células madre y factores de crecimiento. Ese es el secreto. Y se hacen como una masita, o juntan todo esto, el cartílago, células madre y factores de crecimiento, y eso como un parche de ponen, ¿no? Y ya. O eso que lo perforan un poco para darle un poco de vitalidad y ahí para que se agarre ahí ese injerto. Más de eso ya va a ser prótesis, no hay vuelta. ¿No? Entonces la lesión del cartílago es sumamente importante. Entonces si está menos de 2 centímetros, a veces con una cirugía pequeña ayudándole a revascularizar con artroscopía se hace eso. Después de eso tiene mucha fisioterapia, porque hay que ver también si no hay alguna alteración del eje mecánico. Porque ¿por qué ha descargado tanto peso en ese lugar solamente y ha hecho esa lesión cartilaginosa? ¿Listo? Entonces para nosotros ya viene un desafío ahí. Ha tenido osteocondritis, ya, pero eso no ha sido al azar, ha sido por alguna causa que ha tenido que producirse esa lesión. Entonces hay que investigar igual algún problema de alineación del miembro inferior.
Ya. Entonces, miren, el objetivo kinésico acá, estábamos en esto, ¿no es cierto? En electroestimular, después en las terapias, ya ustedes pueden pasiva, activa, pero lo más importante, ya hemos recalcado, es ver por qué causa se está luxando la rótula, porque esa es la vía que está siguiendo, está subluxando, luxando incluso a veces. Entonces, alguna vez van a escuchar a alguna paciente joven, generalmente igual, mi rodillita se ha salido el otro día en el que te han tenido que llevar al hospital, a la clínica, y después en un rato también me han puesto a poner, ¿y ahora qué hago? Ha quedado dolorida, pero estoy moviendo, ya no me molesta tampoco mucho, pero ha quedado medio débil esa rodilla. Tienes disfunción patelotemporal, se ha salido por algo, eso no debía salirse así nomás, a menos que un accidente muy grave, ¿no? De automóvil, bueno, ahí sobra la explicación, pero si se ha salido así, normalmente haciendo educación física suave inclusive, ojo, hay que, es urgente todo esto que hemos hablado. Miren, y hay varios de esos casos, yo ya he recibido muchos casos en el colegio que su rótula luxada. Si se han luxado las rótulas por ahora, no se han luxado así por muy fácil. Algún problema de alineación tiene en este miembro inferior, en esa rodilla. ¿Listo? Entonces hay que investigar siempre una luxación de rodilla, de la rótula. Y antes decían, si se pone fácil, entra otra vez a su lugar. Bien fácil. Generalmente el paciente viene así, inflexión, ¿no? Pues rodilla aquí, la rótula. Inflexión, ¿no? Y va una sedacióncita, ¡trac! Otra vez le extiende y la rodilla va a volver a su lugar. Y ahí le inmoviliza y ya está bien. Pero, ¿por qué esa es la cosa? No debería ir. Y seguro que vamos a encontrar algún problema de los que hemos hablado. ¿Listo? Entonces, ya después viene la parte, si es muscular enteramente, bueno, ahí nos toca actuar a nosotros, ¿no? Bien, miren, eso quería entonces repetir, rodilla, hemos hablado de lo más común, lo más frecuente que van a tener, ¿no? Pero por ahí hay algún casito, algo. Por eso ahora están haciendo otra vez, nos ha dado felizmente para hacer otra práctica más. Por ahí van a hacer en la historia clínica algún problema de rodilla, ¿no? Por ahí hablamos también en ese momento, ¿listo? Pero para que vean cómo hemos avanzado, ¿no? Es lo que me alegra a mí en fisioterapia, ¿no? Porque todo esto, todo lo que es cirugía, bueno, ya es cirugía, pero después de la cirugía incluso, igual fisioterapia va a tener que entrar. Porque esa alineación que ha estado mala, a veces no sabemos cuántos años, dependiendo cuándo lo hemos encontrado, entonces ya una vez arreglado eso, pero esos músculos han quedado ya deficientes, ¿no? Los que no han trabajado muy bien, los otros que han trabajado mucho, entonces eso hay que nivelar otra vez con fisioterapia. Miren, nosotros tenemos trabajo igual nosotros ahí en fisioterapia. Sin eso, igual el paciente no va bien porque no va a tener la fuerza, no va a poder hacer normalmente su vida porque va a tener algunas limitaciones por esos músculos ya atrofiados durante tantos años, todo eso. Pero si nosotros actuamos en eso, vamos a lograr rehabilitarlo realmente otra vez a ese paciente y bueno, va a poder por lo menos ser su actividad normal diaria, va a poder hacerlo sin problema. ¿Sí? Miren, todo, ¿no? Y saber la causa, aquí es la causa, hay que saber ahora, ¿no? Ya no estamos hablando de decir, tiene luxación congénita de cadera, eso es porque ha nacido pues, en el parto, le han de jalar mucho, y ahí ha sido. Eso es lo que todavía mucha gente cree. El ginecólogo me lo había jalado mucho en mi vómito y le ha descaderado. Nosotros decimos, no es eso. ¿Cómo hacerle entender que no es eso lo que está produciendo la displasia, ¿no? Entonces, todo eso es gracias a que nuestra carrera ha avanzado en eso, ¿no? En todo, en la parte académica. Y estamos donde estamos, por eso que donde no está Carol ahora, no está la Carol, que me apoya pues en las reuniones con muchos nuestros colegas, los profesores de ustedes también. Mucho les gusta dilatar, somos como nuestro parlamento, igualitos. Es el reflejo de lo que somos.
Cuando hay muchos que tienen que opinar ahora, cuando entre dos definimos, mejor. Uno de los dos, ya, sí, es mejor, ya. Pero cuando hablamos entre 5, ya basta, 10, y van a ver ya pues, en la plenaria que va a haber sobre lo que nos han dado una misión específica, nos ha dado el CV. Que seamos casera y apúrense, hagan presente en todo esto y punto. Pero al presentarse también, por eso Carlos quería que esté aquí, pues, no falta, hasta ustedes, sus compañeros del cuarto, que dicen, pero esto está mal, es que no es el momento de hablar de eso. Ahora estamos para que seamos caseros. Entonces presentaremos todo bonito, así como digo, lo que tenemos también, no está mal. Y alguna cosa que está fallando, vamos a arreglarlos en otro tipo de reunión, en otra ocasión, ¿no? Para la otra acreditación, porque ya, ahí lo arreglamos. Pero ahora presentaremos todo bien homogéneo, como si estuviese todo bien, ¿sí? Bien, todo sobre ruedas, para que seamos caseros, ¿no? Ahí vamos a tener muchas preventas. Pero no falta. El laboratorio se ha desmarcado ya. No quiere como nosotros estamos queriendo. Como de costumbre, y por eso siguen de técnicos. Eso no ya les da a ustedes. Toda la vida se han peleado entre ellos, como el Parlamento. Que no sé. Y ahí, en cambio nosotros, gracias felizmente a que no hemos tenido mucha participación, así de muchas opiniones, pero personas que gracias a Dios hemos tenido 5, hemos sido los que hemos dicho, ya, tiene que ser carrera, tiene que ser una profesión esta independiente, así, un futuro así, no sabemos, y bien, ¿no? Pero ya de una vez hemos hecho la licenciatura, ¿no? Por eso yo he dado 3 materias, he dado en primera instancia, he sido profesor de 3 materias, y de una no me pagaban, por si acaso. Pero ese es el desprendimiento que tenemos por la carrera. No, tiene que ser, si decimos deme 2 más, no, si no nos pueden, no nos daban nunca, ¿no? Lo que pasa en la oratoria. Entonces ahí nunca van a seguir siendo técnicos superiores, ¿no? Entonces, eso es muy importante que los dirigentes, todos ustedes también, tengan presente, ¿no? Hay que ir a lo concreto, ejecutivo, es lo que digo, hay que ser ejecutivo. Ya, esto nos salimos de una carrera y vamos a tener muchas preguntas. Y después vamos a seguir siendo más todavía facultad, hemos dicho, ¿no es cierto? Ahora ya vienen las elecciones para el director de carrera. El nuevo director tiene que venir con ideas así de ese tipo. No vamos a hacer acreditación, ¿no? Lo importante, facultad, carrera primero, facultad, investigación, posgrado. Y ahí vamos a ir lejos, van a ver, vamos a ir lejos. Así es. Entonces, todo esto bien es para eso. Por eso me duele que no estén todos los compañeros, ¿no? Porque esto ya no está en el libro, ¿no? Ya no está en las cosas, ¿no? Yo he traído de la experiencia que tengo y de lo que veo fisioterapia, yo voy de la mano con fisioterapia, como ya me gusta mucho. Con el progreso que tiene, es una profesión tiene mucho futuro, ¿no? Muy bien, entonces quedamos acá, mañana el jueves seguimos, pero no, con el tobillo ya vamos a empezar también, igual tobillo, y el jueves, el viernes en la práctica les voy a dar ya los temas para los seminarios a los grupos de práctica, ¿ya? Con los grupos que tenemos más, grupo 1, hemiplegia, digamos, ¿no? El grupo 2, así, entonces cosa de que ustedes van a ir preparando, porque vamos a terminar tobillo, pie, examen y después empezamos los seminarios. ¿Ya? Así es. Gracias. Muy bien.